Muy bien, damos inicio al programa con la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Diego García Vilas, presidente del Bloque PRO de la legislatura porteña. Diego Tocayo, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, afortunadamente muy bien, y estoy seguro que ese diagnóstico lo podemos extender también a nuestro compañero Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Querido Walter, gracias por los reemplazos en estos días de vacaciones. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bienvenido también, Diego. Bienvenido a Diego Vilas también. Y bueno, como todos los argentinos, ¿no? Observando este tiempo de análisis económico por el acuerdo en marcha con el Fondo Monetario, la gira del presidente por el exterior, pero sin dejar de atender la situación local, ¿no? Lo necesario que es cómo nos estamos adaptando a este reinicio de ciclo lectivo, a este tiempo en el que todavía convivimos con la pandemia, y es bueno poder charlarlo con el legislador. Y a propósito de lo que decía Walter, Diego, me parece que la noticia que más impacta hoy en el universo porteño es precisamente el anuncio que ayer hicieron el jefe de gobierno y la ministra de Educación respecto a, bueno, la ausencia de protocolos, palabras de la propia y una suerte, por lo menos se ha interpretado así, quiero saber tu opinión, de acaso finalización de la pandemia, por lo menos en el ámbito escolar. Sí, yo creo que es una noticia muy importante, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un poco cómo la normalidad que estamos teniendo en otros ámbitos, incluso cuando hablamos de espectáculos deportivos, de espectáculos masivos o incluso en las distintas áreas de trabajo donde cada uno desarrolla la actividad, ya teníamos una normalidad distinta, donde no nos manejamos con burbujas, donde no nos manejamos con los protocolos tan estrictos que había en las escuelas. Y creo que lo que estamos logrando en esto que se ha comunicado hoy es justamente encontrar esta normalidad en el ámbito escolar que tiene que ver con algo que es fundamental, que hemos sostenido desde el gobierno de la ciudad durante todo este tiempo de la pandemia, que es en función de la evidencia, ¿no? Uno tiene unos datos muy específicos, que es cómo impacta la vacunación, cómo va impactando también la cantidad de casos, la ocupación de camas, y cómo en base a esos datos uno puede empezar a pensar distintas mejoras en las prácticas que se venían llevando hasta la actualidad, ¿no? Walter. Sí, Diego, y esas mejoras que hay que empezar a aplicar, ¿por qué carril crees que deberíamos empezar a avanzar? La educación atravesó sobre todo un año el pasado y en el 2020 también, ¿no? El tiempo de la pandemia que postergó a muchos alumnos poder asistir al recinto, a las clases. ¿Cómo podemos retomar ese ritmo? ¿Cómo podemos recuperar? ¿Por dónde hay que empezar a apuntalar la educación? Bueno, la primera cuestión me parece que es justamente establecer esto como prioridad, ¿no? La educación es una prioridad y eso creo que es la primera cuestión donde debemos pisar muy, muy fuerte. Y en este punto lo que hemos hecho y hemos dado una pelea muy grande, incluso en algún momento donde el gobierno nacional pretendió cerrar las escuelas, nosotros como gobierno de la ciudad hemos ido incluso a la Corte para sostener la apertura de las escuelas, es generar mayor días de clases, ¿no? Nosotros con este inicio lectivo que tenemos programado para los 22 de febrero en el caso del primario y para el 2 de marzo en el caso del secundario, estamos garantizando en la Ciudad de Buenos Aires 192 días de clases, que también es algo que hicimos en el año anterior, tendiente a recuperar este flagelo que nos trajo justamente la pandemia, pero también nos veíamos que mucho de ese esfuerzo que llevamos adelante en relación a generar más días de clases, producto de los protocolos que tenían que ver con las burbujas, con espacios, con la utilización de distintos espacios reducidos dentro de las aulas e incluso, no sé si a ustedes les habrá pasado, digamos, yo tengo 2 hijos en edad escolar y muchas veces las burbujas que estaban planteadas se pinchaban por eventuales casos sospechosos y esto generó que independientemente de la voluntad política, muchas veces hemos perdido días de clase cuando en realidad no era para aislar a todo el grupo. Muchas veces fueron falsas cuestiones, falsos contactos estrechos o una fiebre y obligaba a toda la burbuja a aislarse durante muchos días.
Creo que en este punto, estas recomendaciones de cuidado, ya no hablar de protocolos y establecer una normalidad, apunta a esto, a establecer que la presencialidad en primer lugar es muy importante y en segundo lugar a tratar de que esa presencialidad sea lo más intensiva posible. Diego, respecto al tema de la educación, también hizo mucho ruido, digo, por las repercusiones que generó el anuncio de la ley de prácticas laborales, ¿no? ¿Ustedes cómo lo evalúan desde su punto de vista? Yo creo que es una medida muy importante que vamos a llevar adelante, que obviamente estamos lanzando estas prácticas profesionales, pero lo primero que tenemos que partir es por qué hacemos esto, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que si nosotros hoy tenemos, que esto va variando, ¿no? Pero aproximadamente en el año pasado alrededor de casi 11 puntos de desocupación, en el tema de los jóvenes es casi el 25%, ¿no? Entonces esto implica que los jóvenes entre 15 años y 29 años tienen una problemática muy especial, casi que triplica el desempleo en otros grupos etarios. Esto desde ya que requiere tratar de tomar políticas de largo plazo para tratar de ir acomodando esta situación y encontrando salidas y soluciones para este grupo de jóvenes. Yo entiendo que estas prácticas profesionales justamente tienden a acercar la educación formal a lo que es la práctica laboral. Y me parece que es algo saludable y positivo. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié Derecho, y en el último año de la Facultad de Derecho tuvimos un año de práctica profesional donde teníamos atención gratuita a los ciudadanos y donde podíamos ver un poco cómo funcionaba lo que nosotros habíamos visto en los libros en la práctica y en la realidad. Acá lo que se está planteando es justamente eso, en el quinto año, durante todo el año, que haya 80 horas de reloj, digamos 120 horas cátedras o 80 horas de reloj, donde los chicos se puedan acercar a ese mundo laboral en distintas temáticas. Puede ser en una empresa, en algún lugar productivo, en oficinas del Estado de la ciudad, de distintas cuestiones que tienen que ver con el interés de cada uno de los chicos. Creo que esta medida es importante para tratar de atacar un problema que es muy importante que lo ataquemos. Diego, te llevo a otro tema que también estuvo en agenda de debate, el tema Costa Salguero, ¿no? Tiene que ver con, bueno, cierta discusión sobre espacios verdes que hay en la ciudad y cómo esto podría, corregime vos, según su óptica, limitar el acceso de la población de la ciudad y de cualquier visitante en realidad al Río de la Plata. ¿Cómo lo observan ustedes? Yo creo que fue un proyecto que entró en una grieta, ¿no? Donde a veces esta grieta tan profunda de pretender buscar realidades donde no las hay nos complica. Digamos, yo veo una simple cuestión. Nosotros tenemos entre el predio de Costa Salguero y de Punta Carrasco son 30 hectáreas y sobre esas 30 hectáreas, 25 hectáreas es un gran parque público. Sobre el resto, que son 4 hectáreas y pico, es lo que se autoriza la venta para la construcción de viviendas, oficinas, sectores comerciales. Entonces la discusión de si era un parque público o no me parece que está saldada. Claramente, si de 30 hectáreas estamos hablando de 25 hectáreas del parque público, no hay mucho más que discutir. Lo que se pretendió plantear de distintos sectores de la oposición era tratar de decir cuestiones que el proyecto no decía, que iba a ser una barrera en la ciudad para el acceso al río, que esto iba a implicar que esas 5 hectáreas iniciales no iban a poder permitir a la gente que quiera circular. Y la verdad que todas esas cuestiones están muy bien contempladas en el proyecto, donde se respetaron en exceso el camino de Sirga y que todos puedan acceder, donde incluso estas 4 hectáreas sean permeables, tengan el desarrollo de apertura de calles, que se pueda circular, donde haya una mixtura de uso. Nosotros entendemos que la ciudad, digamos, y distintos lugares tienen que ser, la mejor utilización implica cuanto más usos sean posibles. Entonces, me parece que es un proyecto muy positivo. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es como que cuando hablamos de una playa puede estar desierta sin ningún tipo de infraestructura, que es muy lindo, pero en definitiva es poca la gente que va a las playas cuando no tiene ningún tipo de infraestructura. Digamos, una persona sola, cuando encima el acceso es complicado. Y si va, es difícil que permanezca mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esto es que vaya aquel que le gusta el parque, que pueda ir aquel que quiera leer un
un diario o un libro en un bar, aquellos que quieran mirar vidrieras y aquellos que quieran circular y utilizar otro tipo de herramientas. Esa es la ventaja que tiene este proyecto. Walter. Sí, te quería preguntar, Diego, por la situación sanitaria de la ciudad, por cómo se encuentra el sistema después de estos 2 años de pandemia, con esta nueva ola fuerte que tuvimos durante el verano de casos de Omicron para el coronavirus. ¿Cómo ves el sistema sanitario? ¿Está respondiendo en condiciones? ¿Hay que reforzarlo? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Bueno, primero, agradecerle a todo el sistema sanitario, a los profesionales, a los enfermeros, a los médicos y a todos por el enorme trabajo que llevaron adelante durante esta pandemia, incluso que lo vemos todos, ¿no? Porque muchas veces uno habla de la salud pública y del Estado y uno lo ve como un concepto muy teórico, pero digamos hoy cada uno de nosotros hemos estado en un vacunatorio o hemos estado en un centro de testeo y hemos tenido un contacto directo con el sistema de salud y creo que ha funcionado muy, pero muy bien. Y después lo otro que es importante destacar es que es real esto de la variable Omicron, que ha tenido una cantidad de contagios muy elevada. Esta ola en cantidad de contagios fue claramente superior a las otras, pero el hecho de haber efectuado una vacunación tan importante que en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que primera dosis, el 93% de la población de la ciudad de Buenos Aires ya tiene la primera dosis, y alrededor del 89% ya está con la segunda dosis, es lo que ha generado que el sistema de salud hoy, más allá de tener una gran cantidad de contagios, pueda tener solo el 20% o un poquito más del 20% de las camas de terapia utilizadas, de las casi 600 camas de terapia. Esto habla de un éxito en esta política muy puntual que tenemos que estar todos muy orgullosos, ¿no? Diego, y si bien este es un año que llamémoslo sándwich entre las legislativas y las presidenciales, ¿con qué perspectiva se asoman ustedes al 2023 dentro del PRO, ¿no? Ya te nombro en tu carácter de dirigente nacional. ¿Qué están mirando? ¿Qué ven? ¿Qué creen que puede pasar? También incluso con, bueno, una novedad, si se quiere, dentro del espacio político, que es como, bueno, varios postulantes, en este caso del radicalismo, que también estarían apuntando a la primera magistratura. ¿Cómo están viendo su movimiento ustedes? Yo ahí me parece que a priori todo lo que estos aspirantes o aquellas cuestiones, me parece que es muy saludable. Ha quedado muy claro que las primarias y las pasos son herramientas muy importantes para definir las candidaturas. Yo soy parte incluso de un partido que es Confianza Pública, un partido más pequeño dentro de la legislatura, y conformamos conjuntamente con la coalición cívica y con el PRO un bloque unificado que es el bloque de Vamos Juntos, que es el bloque que tengo el orgullo de presidir. Ahora, dentro de nuestro bloque también nos pasa en muchísimas cuestiones donde por ahí no estamos tan de acuerdo con los legisladores del PRO, o no estamos tan de acuerdo con la coalición cívica, o tenemos muchos temas en debate, y sin embargo, ya hace 2 años que venimos trabajando en forma conjunta y la premisa es encontrar los puntos de acuerdo, ¿no? Y bueno, y ha funcionado muy bien, y no es algo que podamos replicar en ninguna legislatura de las provincias o incluso en el Congreso Nacional, donde estos espacios que yo les planteo muchas veces también están divididos. Entonces, en el supuesto de que nosotros tenemos miradas distintas dentro del bloque, pero siempre tenemos una mirada, un objetivo común. Y me parece que un poco es esto, ¿no? La cuestión común es lo que debe prevalecer y todo el resto nos enriquece. Enriquece los proyectos de ley acá adentro y enriquece la mirada de la Ciudad de Buenos Aires, de la mirada del país. Y en definitiva son los vecinos los que tendrán que elegir cuál es la mejor alternativa, ¿no? Diego, ¿y cuáles son los desafíos que vos ves de cara a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué está pidiendo la ciudadanía en principio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la dirigencia política? Vos hablabas de consensos que se producen en la legislatura. Esta es la palabra a lo mejor que puede traducirse al electorado porteño a la hora de demandarle a sus dirigentes. Yo creo que es lo más importante, sí. Creo que es muy importante la construcción de consensos. De hecho, hoy vemos donde otra vez el gobierno nacional pretende imponer una política a los vecinos de la ciudad sin haberlas consensuado. Me parece que lo que está pidiendo la sociedad en su conjunto es empezar a dejar
los posicionamientos políticos de lado, que muchas veces son construcciones que le sirven muy bien a la política. Es mucho más fácil tener posiciones personales que son discusiones de la política, pero no resuelven los problemas a la gente. Yo creo que nosotros tenemos que estar pensando en buscar los consensos, las políticas necesarias para transformar la realidad de los vecinos. Y en eso debemos tratar de poner el foco. Y dejar de lado por ahí las posiciones personales y que muchas veces terminan siendo funcionales a la política. Ahora, en este caso, Diego, ¿vos creés que esta tendencia que se notó en las elecciones pasadas, como, bueno, partidos, llamémoslo, para mí equivocadamente, pero solamente por identificarlo por fuera del sistema, no solo en Argentina, también en otros países del mundo, empiezan a tener como un poquito más de lugar en el escenario político? ¿Esto ustedes lo notan con preocupación, lo notan con atención, o es simplemente un indicador de algo que ustedes, ¿cómo lo llamarían? No, esta es una opinión muy personal, ¿no? Yo creo que sí, claramente hay que reconocer que estos espacios, yo llamaría antipolítica o antisistema, tienen un grado de representación importante en distintas sociedades. Ahora, creo que también lo que está pasando es que no explican, en definitiva, más allá de la queja y la crítica constante a la política, qué es lo que proponen, ¿no? Porque si uno puede decir que la casta política, que la conformación, en definitiva, están atacando un sistema de gobierno, un sistema constitucional, donde tenemos los poderes divididos, donde cada uno tiene un rol, donde los legisladores representan a alguien, los diputados representan a alguien, los senadores, el presidente. Hay un sistema armado, instaurado desde 1853 en adelante, con distintas reformas, que pareciera que lo único que vale es la crítica, pero lo que está atrás, que es más complejo, es qué es lo que están proponiendo, digamos, ¿no? Y que si uno no deja de preguntarse eso, podemos caer en algún rol medio complejo donde un dictador empieza a decir, bueno, todo esto no sirve y lo único que sirve soy yo. Y esto es algo que probablemente cuando uno escucha solo la queja y el antisistema, no se lo pregunta. Me parece que eso hay que levantar atención y nos tiene que servir a nosotros, dentro del marco de la política, de entender que hay una falla en la representación, o hay algunos sectores que no podemos explicarle la importancia de las cosas que se hacen todos los días o que se pueda reflejar en la realidad. Y eso es algo en lo cual tenemos que trabajar también. Walter, te toca la última. Lo que decías, y me pregunto si esa falla en la representación también es la que exhiben las peleas internas dentro de las alianzas que se conforman con fines electorales, pero después a la hora de tener que afrontar la vida política en la administración, sobre todo, pero también a veces desde la oposición también no terminan de congeniar y se ven los roces que se ven en este momento, por ejemplo, en la alianza gobernante, y también los que se han visto dentro de lo que es la conformación de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, es probable que así sea, ¿no? Pero yo eso no lo veo como una debilidad. Yo creo que en realidad muchas veces las diferencias tienen que ser cuestiones que nos tienen que fortalecer y que todos tenemos que entender que no está mal que el otro piense distinto y que eso nos tiene que servir para ver si yo puedo modificar en parte mi mirada y tomar algo de lo que el otro ve distinto. Creo que estamos muy acostumbrados, yo creo que el verdadero problema es esta grieta tan marcada, que uno está de un lado, está del otro, es blanco o es negro, y en la realidad existen los grises y distintos matices de grises, y eso es lo que tenemos que tratar de construir. Yo creo que mientras no abandonemos el tema de esta grieta tan marcada, con estas posiciones tan extremas, transformar la realidad es muy difícil, porque muchas veces las transformaciones requieren de consensos muy amplios. Entonces, creo que hay que abandonar esas posiciones que terminan siendo más cómodas, porque van por el extremo, pero tratar de entender que esas diferencias nos tienen que ayudar a construir mejores herramientas para transformar. Bueno, Diego, muy valioso tu aporte. Como siempre decimos en este espacio, intentamos pensar juntos, porque a veces pensar distinto nos hace mejores. Así que te anotamos un poroto en ese rubro. Gracias por tu tiempo y bueno, nos volveremos a ver seguramente a lo largo del año. Muchas gracias a ustedes, Diego y Walter, un gusto. Igualmente. Despedimos a Diego, pero no a vos, Walter, ni a nuestros televidentes. Hacemos una breve pausa y continuamos con el programa.